This is the most exciting day of our life. Y este es el día más emocionante de nuestra vida. There is no other day like Resurrection Day. No hay otro día como el día de la resurrección. And as you're going to learn today, resurrection changed everything on this planet. Y como vamos a aprender hoy, la resurrección cambió todo a nuestro alrededor en nuestra There's vida. no other more important time in history than when Jesus Christ resurrected. No hay un momento más importante en toda la historia de la humanidad que cuando Jesús resucitó. We're no longer in this linear mentality. Ya no pertenecemos a esta mentalidad lineal. The resurrection of Christ changed time in your life forever. La resurrección de Cristo cambió el tiempo en tu vida por la eternidad. What do I mean? ¿Qué significa esto? Christ came from the timeless, eternal, spiritual dimension. Jesús vino de la eternidad que no tiene tiempo ni tiene espacios limitados. Where we all originated. Y es ahí donde nosotros nos originamos. The Bible says we were in Him before the foundation of the world. Y nosotros venimos y fuimos creados antes de la fundación del mundo. What is the foundation of the world? Time, death, sin. That's the foundation of the world. ¿Qué es la fundación del mundo? El tiempo, la muerte, el pecado. Eso es la fundación del mundo. So who told you you left being in Him before the foundation of the world? ¿Y quién te dijo que habías dejado de estar fuera de quien tú eras antes de la fundación del mundo? The real you never left. El verdadero tú jamás salió de ese lugar. Let's get into this. Vamos a entrar en esto. That's just an introduction. Esto solamente fue una introducción. Matthew 12, verse 37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. That's the last thing Jesus said before this next verse. Y esto es lo que Jesús dijo antes de añadir lo que iba a decir ahora. Some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti la señal. He no sooner got through telling them that your words are going to bless you or condemn you. Y les acaba de decir, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. And the first thing out of the Pharisees' mouths was, show us a sign. Y lo primero que sale de la boca de los fariseos y de los escribas es, danos una señal. And Jesus said, an evil and an adulterous generation seeks after a sign. No sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesus said, those that are looking for a sign to do this or do that or not do this or not do that. Y el Señor está diciendo, aquellos que están buscando una señal para hacer esto o dejar de hacer aquello, Are evil. están en maldad. They don't understand who they are. No entienden quién ellos son. They're separated from their original nature and design. Están separados de su diseño original y de quiénes son realmente. You want a sign? ¿Quieres una señal? There was a sign given to all of your fathers before me, and it was called Jonah, the prophet. ¿Quieres una señal? Esta señal fue dada a nuestros padres antes de que nosotros viniéramos a este mundo y es la señal de Jonás. The same way Jonah was in the belly of the fish, I'm going to be in the belly of the earth. Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 And if that takes place, you will know, you will have your sign that I am the Son of God. Y de esta manera vas a tener la señal de que yo soy el Hijo de Dios. So what does the church do 1900 years later? ¿Y qué es lo que la iglesia hace 1900 y tantos años después? Celebrates Good Friday and Resurrection Sunday. Entonces predican
el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. They have condemned themselves by what they have believed and what they are speaking. Se han condenado a sí mismos por lo que han creído y por lo que están hablando. They don't even know what Christ did. Ni siquiera saben lo que hizo Jesús. They're following some kind of tradition, some kind of belief that is wrong and is leading people down the wrong path. Están creyendo una tradición que está equivocada y que está guiando a la gente en un camino equivocado. They don't even bother to study the words of Ni Jesus. siquiera se preocupan con estudiar la palabra de Jesús. They would rather listen to tradition or some person telling you the way it is. Y prefieren someterse a la tradición o que una tercera persona les diga cómo hacer las cosas. Jesus was murdered on Passover, resurrected on the Sabbath. Jesús murió en la fiesta de la Pascua y resucitó en el sábado. Now, what does that resurrection mean for you? Ahora, ¿qué es lo que la resurrección significa para ti? This is where your life changes. Y aquí es donde tu vida empieza a cambiar. Look in John chapter 11. Vamos a Juan capítulo 11. Everyone knows the story of Lazarus. Y todo el mundo conoce la historia de Lázaro. And we pick it up in verse 11, chapter 11. Y vamos a tomar aquí el Juan 11, versículo 11. He said that our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he gets well. Entonces dijeron los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, Entonces Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Now let's look at verse 23. Y vamos al versículo 23. Jesus said to her, he's talking to Martha, your brother will rise again. Y aquí está hablando con Marta y le dice, tu hermano resucitará. And then Martha says to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. How many of you know it is the last day? ¿Cuántos saben que estamos en el día postrero? It was the last day the minute you entered your death on the cross with him. Fue el día postrero para ti, el día que tú entraste a la cruz y te uniste con Cristo Jesús en la cruz. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And whoever lives and believes in me shall never die. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Do you believe this? ¿Crees esto? He's asking you that right now. Do you believe this? Y él te está haciendo esta pregunta, ¿crees esto? You have to answer that Y tienes que contestarte a sí mismo. because that's what drives your decisions in this physical dimension. Porque el contestarte correctamente esa pregunta es lo que decide tus decisiones en esta vida terrenal. Jesus went so that he could show them the glory. Él fue ahí para mostrarles su gloria. Jesus said to her, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? So, what is the glory of God? Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? The glory of God is resurrection. La gloria de Dios es la resurrección. Remember in John 12, keep your finger there. Entonces, mantente ahí y ven a Juan Says, "Sure. 12. My soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I came to this hour. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesus' soul was troubled. El alma de Jesús estaba turbada. He was about to die on the cross. Estaba a punto de morir en la cruz. And Satan, who was ruling the second heavens, was tormenting him day and night. Y Satanás, quien regía el segundo cielo, lo atormentaba día y noche. All torment comes through our souls Y todos los tormentos empiezan en nuestra alma. because our souls are ruling and deciding what is real and what we believe. Porque nuestras almas son las que deciden lo que es real y aquello en lo que creemos. Satan was ruling the thoughts
thoughts of that generation, of the whole Y generations. Satanás regía los pensamientos de esa generación y de todas las generaciones. So Jesus was being tormented by these thoughts. Y Jesús estaba siendo turbado por estos pensamientos. And he said, my soul is troubled. Y por eso dice, mi alma está turbada. And in verse 28, what does he say? Y en el versículo 28, ¿qué dice? He said, Father, resurrection, Dice, Padre, resurrección, resurrection. resurrección. I know that I'm about to be resurrected as the living Christ. Yo sé que voy a ser resucitado como el Cristo viviente. And the voice came from heaven, I have both glorified it and will glorify it again. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. In other words, resurrection changes the dimension in this world. En otras palabras, la resurrección cambia la dimensión que afecta este plano. Resurrection judges this world. La resurrección juzga a este mundo. It is the resurrection that has judged this world. Es la resurrección la que juzgó todo este mundo. Look in verse 31. Mire el versículo 31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. The judgment came to the ruler of this world, El juicio vino al príncipe de este mundo, the one that was ruling the consciousness in the heavens. el que estaba rigiendo las conciencias desde el segundo cielo. What did that resurrection do? ¿Y qué es lo que hizo la resurrección? It destroyed the ruler in that dimension. Destruyó al regidor de esa dimensión. Look in Revelation 20. Venga a Apocalipsis 20. Resurrection is what this verse talks about. Este versículo habla de la resurrección. I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil, and Satan bound him for 1,000 years. El versículo 1 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Now, when I'm talking about binding for 1,000 years is a day. Y cuando estoy hablando de atar por 1000 años, para Dios 1000 años es tan solo un solo día. He was bound and thrown into the pit, Él fue atado y echado al abismo, where Jesus went on the day he was crucified. al lugar donde fue Jesucristo el día de su crucifixión. 1,000 years is a day. Para Dios 1000 años es un día. Jesus was in the grave 3 days and 3 nights. Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. And let me show you what goes on. Y vamos a mostrarle qué es lo que está sucediendo aquí. When we see what happens in the realm of death, we see there's physical death, we see there's spiritual death. Jesus speaks of the second death as spiritual. Cuando nos damos cuenta de qué es lo que sucede en el ámbito de la muerte, y vemos que hay una muerte física y que hay una muerte espiritual. Y Jesús habla de la segunda muerte como algo espiritual. Jesus destroyed both deaths. Y Jesús destruyó tanto la muerte física como la muerte espiritual. Now let's look back in Revelation. Y vamos a Apocalipsis otra vez. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Now back over to Revelation 20, verse 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power. Ahora vamos a Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. So we understand that when Jesus is talking about death, he's talking about spiritual death. That's why he said Lazarus was asleep. Y cuando Jesús está hablando de la muerte, está hablando en este sentido de una muerte espiritual. Por eso decía de Lázaro que estaba dormido. So let's deal with the physical death first. Turn over to Jonah. Entonces vamos primeramente a lidiar con la muerte física y vamos a Jonás. Because what drives the world system is the fear of death. Porque lo que guía al sistema de este mundo es el temor de la muerte. And the people who have not been resurrected with Christ are
fearful of death. Y la gente que no se ha resucitado con Cristo tiene temor a la muerte. Now, Jonah chapter 2, En Jonás capítulo 2, and I'm going to show you how Jonah sees from the belly of the whale or the fish, y vamos a ver cómo Jonás ve desde el vientre del pez, because this is the condition that many of the people of God are in right now. You're in the belly of the fish. porque esta es la condición que muchos están en este momento. Quizás estás tú en esa condición en el vientre del pez. And I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me out of the belly of Sheol. I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seón, clamé, y mi voz oíste. Echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Now I want you to see yourself in this affliction. Those of you who are sick, those of you who have pain in your body, see yourself. Ahora, quiero que veas, si tienes aflicción en tu cuerpo, si estás enfermo, quiero que veas esta circunstancia tal como es. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple, towards Christ. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, aún veré a Cristo. The waters surrounded me, even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga me enredó hasta mi cabeza. These weeds are thoughts and feelings and emotions that are driving what you think. Y estas algas son emociones, son pensamientos que están teniendo el control de todo lo que tú piensas. I went down to the moorings, which is the foundations of the mountains. Y descendí a los cimientos de los montes. You feel like you're at the bottom of the pit. You are below the world. Y a veces te sientes que estás en el fondo de ese abismo, abajo del mundo. The earth with its bars closed behind me forever. You feel hopeless. You feel forlorn. La tierra echó sus cimientos sobre mí para siempre. A veces te sientes que se cerró toda posibilidad, te sientes totalmente desamparado. Yet you have brought up my life from the pit, O Lord my God. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. When my soul fainteth within me, I remember the Lord. Even in your darkest hour, you remember the experience you had at salvation. Cuando mi alma desfallecía de mí, me acordé de Jehová. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, volteas tus ojos y pones tus ojos en esos momentos en que fuiste salvo. And my prayer went up to you, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Y mi oración subió al cielo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. There's always a sacrifice physically and spiritually before the Lord hears our cries. Siempre hay un sacrificio físico y espiritual antes de que el Señor escuche nuestro clamor. He hears a lot of people crying out to him. Él escucha muchísima gente que está clamando. But very few people are willing to let go of what their security is in this physical world. Pero muy pocos tienen el valor de soltar lo que es su seguridad. They hold on to money and their wealth and their riches because they believe that's their Y salvation. se aferran a sus riquezas, a lo que tienen, porque piensan que ahí está su seguridad y su salvación. But when a person gives sacrifice of thanksgiving to the Lord, it should cost them physically as well. Y cuando la gente da con un corazón de agradecimiento, da ese sacrificio y da de esas riquezas. Let's read verse 9 again. Vamos a leer otra vez el versículo 9. I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed, because salvation is of the Lord. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. And when he did that, Y cuando él hizo eso, the Lord spoke to the fish. el Señor habló al pez. Spit that boy out. Escupe a ese muchacho. And he was vomited on the dry land. Y fue vomitado en tierra firme. And Jonah went from there, and that was the only city in the Bible that animal and man alike bowed
to the name of God. Y Jonás entró a la única ciudad en el mundo entero donde todo hombre y todo animal se dobló al nombre del Señor. You talk about signs following someone. ¿Tú quieres ver señales siguiendo a alguien? Signs followed that man Y las señales siguieron a Jonás. because his heart was no longer connected to his security in the physical world. Porque su corazón ya no estaba atado a su seguridad en el mundo físico. He had released whatever he had vowed and had given sacrifice of thanksgiving. Él soltó lo que él había prometido y ofreció con corazón de agradecimiento. He was giving thanks in the middle of hell. Él estaba dando gracias en medio del infierno. You may feel like you are dying right A now. lo mejor estás en una situación que sientes que te estás muriendo. You may feel like there is no hope in your life for your situation. Y a lo mejor piensas que ya no hay solución ninguna para tu situación. You are exactly where you need to be. Y estás justo en el lugar donde tienes que estar. Because if you want to overcome death right Porque now, si quieres vencer a la muerte ahora mismo and you want to see the glory of God in your life, y quieres ver la gloria de Dios en tu vida, you begin to give thanks. empieza a darle gracias a Dios. And you find whatever is keeping you attached to this world and you give it away. Y empieza a buscar todo lo que te tiene atado al sistema de este mundo y dalo. And God will speak to that situation that's got you destroying yourself. Y Dios va a hablarle a esa situación que te tiene destruyéndote. And it'll change in a day. Y va a cambiar de un día al otro. That's how he defeats death. Así es como Él vence la muerte. Now that's a physical death that people have themselves wrapped up in when they identify with this world. Y desgraciadamente los que están atados a este mundo se identifican con esa muerte física. But you see, that wasn't good enough. Jesus wanted to destroy the second death, which separates man from God. Y Jesús no nada más destruyó la muerte física, Él fue más allá de destruir la muerte espiritual que separa al hombre de Dios. Let me show you a picture of what happened. Deje mostrarle una imagen de cómo es que esto sucede. This is where we are in Him before the foundation of the world. Aquí es donde nos encontramos, en Él antes de la fundación del mundo. This is Jesus, the Word of God. He became flesh as the Word. Este es Jesús, el verbo viviente. Él se hizo carne como el verbo. He left this timeless dimension, the realm of the Spirit, where everything is possible if you can believe. Él dejó la dimensión sin tiempo, el ámbito del espíritu donde todo es posible si es que puedes creer. And comes all the way down to the dimension of time and space we call the third dimension. And the foundation of this dimension is the fear of death because of sin, which is the separation of man from God. And this is ruled by death and hell because that's what sin and separation does. Y descendió por todo esto a la dimensión que llamamos nosotros la tercera dimensión. Y la fundación de esta dimensión es el temor de la muerte, por medio del pecado, que es la separación del hombre y de Dios. Y esto está regido por la muerte y por el infierno, porque esto es lo que produce el pecado. So Jesus left this timeless spiritual dimension to enter into this very restricted three-dimensional space, to go into hell for 3 days and 3 nights, to not only destroy physical death, but the spiritual death that separates man from God. Entonces Dios dejó la eternidad ilimitada para entrar en este espacio completamente limitado. Y descendió hasta lo profundo del infierno por 3 días y 3 noches, no solamente para destruir la muerte física, pero la muerte espiritual que separa al hombre de Dios. We know that he took care of the physical death Ahora, sabemos que Él venció la muerte física because of what happened in Matthew. Go to Matthew 27. Now this is when Jesus died on the cross. y este es el momento en que Jesús muere en la cruz, The second he died, el momento en que Él muere. look at we'll start with verse 50. Vamos a empezar en el versículo 50. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. You see how the planet was already starting to undergo transition. Y aquí vemos cómo el planeta estaba ya sufriendo una transición. And the graves were open, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of their graves after resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. I think after resurrection was put in there by the writers because
they didn't wait till after resurrection. The minute he died, the graves opened. En el momento que él murió, fue que las tumbas se abrieron. Lo demás creo que es un asunto. Yeah, one of the many places in the Bible where these people take a lot of liberty that don't know the Spirit of God. Y desgraciadamente en muchas traducciones hechas por gente que no conoce el Espíritu de Dios vemos algunos problemitas. I'll show you what happened. That was Abraham's bosom. Luke 16. Entonces estamos hablando del seno de Abraham. Vamos a Lucas 16. There was a certain rich man who clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. So it was the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. To the rich man also died and was buried. And he, being in torment in Hades, lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in the bosom of Abraham. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. So we see that before Jesus died, Aquí vemos que antes de que Jesús muriese, the saints that followed the laws of Moses los santos que seguían la ley de Moisés were taken to Abraham's bosom. eran llevados al seno de Abraham. But in the time that Jesus went into the grave, Pero en el momento en que Jesús entra a la tumba, he went in with several different assignments. entró a la tumba con diferentes asignaturas. The first assignment was to destroy death La primera asignatura fue destruir la muerte and remove Satan. y remover a Satanás de la. We saw in Revelation 20 that the angel came from heaven, took Satan, and put him in the pit. Y aquí vemos en Apocalipsis 20 que tomó el ángel y agarró a Satanás y lo echó al abismo. Everybody gets mixed up with that 1,000 years, but 1,000 years is a day. Remember that. Y mucha gente se confunde con este asunto de los 1000 años, pero quiero que recuerde que 1000 años es un día. How many days was Jesus in the grave? ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? 3. So he was waiting on Jesus to come and judge him. Entonces él estaba esperando a Jesús que viniera para juzgarlo. So when Jesus went to hell Entonces cuando Jesús fue al infierno and took the keys of death and hell, y tomó las llaves de la muerte del infierno, he was thrown into the lake of fire and eternally. entonces Satanás fue echado al lago de fuego eternamente. Now he also preached to the prisoners that were there from the flood. Entonces también le predicó a los prisioneros del infierno que estaban ahí desde el tiempo del diluvio. These are the ones that were died in the flood of Noah. Y estos fueron los que murieron durante el tiempo de Noé en el diluvio. You find that in 1 Peter chapter 3, verse 18. Y esto lo vemos en 1 Pedro capítulo 3, 18 y 19. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. By whom also he went and preached to the spirits in prison, En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, who formerly were disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah while he was building the ark, and there was 8 souls saved through water. los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. This is an antitype which now saves us, baptisms, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. Y el bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. So Jesus went into hell, Entonces Jesucristo descendió al infierno, preached to the disobedient souls that were there, the descendants of Cain,
Entonces le predicó a los espíritus encarcelados, los descendientes de Caín, the angels that had fallen and had sex with the women during the first earth. los ángeles que habían caído y habían tenido sexo con las mujeres de aquel tiempo. Actually, he didn't preach. He came in as the resurrected Christ. They knew from what he carried who he was. Y entonces, de hecho, no predicó con palabras, sino que como la manifestación del Cristo resucitado, ellos vieron quién Él era. Because the light that they were operating in, I'm talking about the angels that had fallen, Y la luz en la que operaban los ángeles que cayeron en esa perversión, was not the same light that Jesus carried when he went into hell. no fue la misma luz que Jesús llevaba cuando Él bajó al infierno. The same way Jesus transfigured on the Mount of De Transfiguration, la misma manera que Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, that light carried information, esa luz tenía en sí misma información, revelation. revelación. The disciples knew the prophet and Moses and Elijah. Los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías, They were dead for thousands of que years. llevaban miles de años muertos. How could they recognize these people? ¿Cómo podían reconocerlos? Have you ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado en esto? How would they know what they look like? ¿Cómo sabían cómo se veían físicamente? Because the light that is in Christ Porque la luz que es en Cristo speaks directly to your spirit. habla directamente a tu espíritu. The light that we operate with in this dimension La luz en la que nos movemos en esta dimensión uses language that the soul has to interpret, and it is not your spirit. usa un lenguaje que tu alma tiene que interpretar y esto no viene del espíritu. The angels were corrupting the light in this dimension. Y los ángeles habían corrompido la luz de esta dimensión. So Jesus, when he went into the pit, when he went into hell, Entonces cuando Jesús descendió al infierno, he shook the foundation of everything that was built in that darkness, in those shadows. él rompió todo el fundamento de todas las estructuras que habían sido edificadas en las tinieblas. Hell was built in the darkness that God had separated on the first day. Y el infierno se había edificado con las tinieblas que Dios había separado en el día primero. Remember when God separated the light from the darkness? ¿Se acuerdan cuando Dios separó la luz de las tinieblas? That was the darkness Satan used to build a cell that he was going to eventually be put in. Estas tinieblas que Dios separó fue lo que usó Satanás para edificar todas las celdas del infierno en las cuales él iba a ser enviado. He was the light bearer of God. Él había sido el portador de la luz de Dios. He understood how to corrupt light. Él sabía cómo corromper la luz. So that light that he was corrupting ended up being the prison that he was put in. Entonces esta luz que él había corrompido vino a ser la misma prisión en la cual iba a ser él puesto. All that to tell you that the light that we're using in this dimension to make decisions Todo esto para decir para que la luz que usamos en este mundo para tomar nuestras decisiones has contributed to hypnotizing us to believing that we are flesh and blood. nos ha hipnotizado de tal manera que creemos que somos carne y sangre. You are spirit. Eres espíritu. You're more spirit than you are matter. Eres mucho más espíritu de lo que eres materia. Your spirit goes in and out of the spiritual dimension 8 times a second. Y tu espíritu entra y sale de las dimensiones eternas 8 veces por segundo. And your belief that you are physical is what keeps you connected to the experiences you're having in this dimension. Y la idea de pensar que eres un ser físico es lo que te conecta a esta dimensión y todas sus consecuencias. You're waiting for the material to change your material. Estás esperando que lo material cambie tu materia. Matter does not change matter. Y la materia no puede cambiar la materia. All it does is use the spiritual energy you were created with and destroys your body. Lo único que hace es usar la energía que proviene de tu espíritu para destruir tu propio cuerpo. So when Jesus went into hell, Entonces cuando Jesús descendió al infierno, he collapsed, what's called collapsed the wave. lo que sucedió es que él colapsó. Y esto se le llama colapsar la onda. Okay, collapsing the wave. Colapsar la onda es un término. I want to talk to you a little bit about the physical dimension, how it's made up. Y déjeme hacer un paréntesis y hablarle un poquito de la dimensión física para que vea cómo funciona. Because people keep talking about let's follow the science.
porque la gente sigue pensando, oh, sigamos a la ciencia. You want to follow the science. This is not real science. ¿Quiere seguir la ciencia? Esto no es real ciencia. So if you want to follow the science, listen. Entonces, si quieres seguir la ciencia, escúchame esto. Everything comes from the spiritual dimension. Todo proviene del mundo espiritual. Everything that's created in the physical originated in the invisible. Todo lo que es visible se originó en lo invisible. So we use this wave as energy or spirit. Entonces aquí vemos estas ondas que representan al mundo espiritual. And what makes physical is when the wave collapses into the material and becomes a particle or material. Entonces se vuelve físico cuando estas ondas se colapsan y se vuelven materia física. And physicists call that collapsing the wave. Y los físicos le llaman a esto colapsar la onda. And when I talk about the spiritual realm, I'm talking about the fertile void. Y cuando hablo del mundo espiritual, estoy hablando del vacío fértil. That's a very cool word. Y es una palabra novedosa. That means it's so fertile, all it requires is your believing to transfer that into material. Y es tan fértil que lo único que necesita es que lo creas para que lo puedas transferir al mundo material. So if you can believe, like Jesus said, Así que como Jesús dijo, si puedes creer, you can have. lo puedes tener. Okay, so Jesus goes into hell Entonces Jesús desciende al infierno as the Spirit of Christ como el Espíritu de Cristo. and collapses the wave into the material realm. Entonces colapsa la onda al mundo material. Now, what does that mean? ¿Qué significa lo que estoy tratando de decir? Turn to 2 Corinthians 5:18. Ven a 2 Corintios 5:18. Because in the physical dimension, there are certain laws they call thermodynamics. Porque en el mundo físico hay una ley que se llama de termodinámica And it has to do with energy and heat. y tiene que ver con calor y con energía. And one of the laws is you cannot create energy or destroy energy. Una de las leyes es que no puedes crear energía ni destruir energía. How many of you remember your science class way back when, right? Bueno, ¿se acuerdan de sus clases de física? Ya hace tanto tiempo. So you can't create energy or destroy it. Entonces no puedes ni crear la energía ni destruirla. But if you are the energy, Si tú eres la energía, you can do anything you want. tú puedes hacer lo que quieras. That's who Christ is. Eso es lo que es Cristo. Everything that was Todo lo que era began in him. empezó en él. 2 Corinthians 5, let's look at 17. Vamos al 2 Corintios 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Now think about that. Ahora piensa en esto. What does reconcile mean? ¿Qué significa reconciliar? Brings back together. Volver a traer a la unidad. There's one translation that says that God sees Jesus hugging the world to himself. En una traducción dice que el Padre ve a Jesús abrazando al mundo a sí mismo. That's pretty powerful. Esto es muy poderoso. That image is very powerful. Esto es muy poderoso. Jesus is the image of the invisible, God the firstborn over all creation. El versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. The image of the invisible. He is the image of the invisible. Él es la imagen del Dios invisible. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las invisibles, las visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Everything was created for him, by him, and through him, right here. Todo fue creado por medio de Él, para Él y por Él. Everything is outside of this dimension in him. Todo en esta dimensión, está fuera de esta dimensión en Él. What we think is real is in this dimension, which was created out of this dimension. Lo que creemos que es real pertenece a esta dimensión que procedió de esta otra. The physical things in this dimension were formed out of the light of this dimension. Que todo lo que es físico fue creado de la luz de esta dimensión. Everything that was created that's real is in the light of the first day.
Y todo lo que está en el mundo invisible y lo que es la verdadera realidad fue creado de la luz del primer día. Everything is in the shadows here Todo está en sombras aquí abajo, because it's blocked by sin, which produces those shadows in this dimension. porque está bloqueado por el pecado, lo cual produce estas sombras en esta dimensión. So everything that we are began in Him. Así que todo lo que somos empezó en Él. We're not material, we are spirit. No somos material, somos espiritual. As long as you think you are flesh, you're going to suffer in the dimensions of the consciousness of this world. Mientras tú pienses que eres carne y sangre, vas a sufrir en las dimensiones de este mundo. What Jesus did in hell was reconcile our consciousness and our beliefs back through time into Him. What He did in hell was reconcile us back to the memory of who we were in Him. Lo que Él hizo en el infierno fue reconciliarnos a la memoria de quién Él era. That's called glory. That's the language of glory. Y a esto se le llama gloria. Este es el lenguaje de la gloria. The language in this dimension is not glory. El lenguaje en esta dimensión no es la gloria. The glory is the language of this resurrection. La gloria es el lenguaje de la resurrección. This is why I want you to really understand this. The resurrection language is the glory. El lenguaje de la resurrección es la gloria. Now remember, when Jesus went into hell, He didn't have to say anything Entonces, cuando Jesús bajó al infierno, no tuvo que decir nada, because He was clothed in the glory. porque Él estaba revestido de la gloria. He was clothed in the light that everything was formed from. Y Él estaba revestido de la luz de la cual provenían todas las cosas. That's who you are. Y este es quien tú eres. That's who I am. Ese es quien yo soy. We're not flesh and blood. No somos carne y sangre. We're clothed in the glory if we've been resurrected in Him. Estamos revestidos de la gloria si hemos sido resucitados juntamente con Are Él. you resurrected in His image or are you resurrected in the image of the first Adam? ¿Has resucitado en la imagen del Cristo o has resucitado en la imagen del primer Adán? Because there's no resurrection in the first Adam. Porque en el primer Adán no hay resurrección. That's where death, sin, and disease comes from. Porque ahí es donde está la muerte y toda la enfermedad. That's where the life of death is, Ahí es donde está la energía vital que le da vida a la in the muerte. image of Adam. En la imagen de Adán. The image of Christ is resurrection and glory. La imagen de Cristo es la gloria y la resurrección. What happens to people when they believe the lie that they are flesh and blood Y lo que le pasa a la gente que cree en la mentira que son carne y sangre is they begin to look for signs to justify their image, ellos empiezan a buscar por señales para justificar su propia imagen, to justify their beliefs, para justificar lo que to ellos creen, justify their suffering. para justificar su sufrimiento. They work for a boss that'll validate why they don't like him. Ellos trabajan para un jefe y ellos validan el por qué el jefe They'll no quiere. surround themselves with friends that will betray them so that they can feel like they're suffering and abandoned. Se rodean de amigos que los van a traicionar para que se puedan seguir sintiendo víctimas. That's an image that we create from this dimension to justify our belief. Y esta es una imagen que nos creamos nosotros mismos para justificar lo que creemos. When we're resurrected in the glory, Cuando hemos sido resucitados en la gloria, we have no image. no tenemos imagen. Remember, Jesus was the substance of God. Recuerde, Jesús era la sustancia de Dios. He was the invisible image, as Paul said. Él era la imagen invisible, como decía Pablo. Can you even wrap your head around that? ¿Y puedes entender esto en tu cabeza? The substance became the form. Como la sustancia se convirtió en la forma. If the glory is clothing your being, Si la gloria está recubriendo tu ser, it will also change how you perceive. también va a cambiar la forma como tú ves las cosas. It'll change the way you feel. Va a cambiar la forma en como tú te sientes. It'll change the way you think. Y va a cambiar la forma en que tú piensas. Because you are not a prisoner of this world. Porque no eres prisionero de este mundo. You're the creator of it. Eres el creador con Cristo. Remember, what you are experiencing is because of what you believe. Recuerda, lo que estás experimentando es por causa de lo que tú crees. Your beliefs will create the facts around you. Lo que tú crees va a crear los hechos que te afectan. You want to follow the science?
¿Quieres seguir a la ciencia? The science says that you're resurrected. La ciencia dice que tú has resucitado. That's the science of Christianity. Esa es la ciencia del cristianismo. That's what we're celebrating. Y es lo que estamos celebrando. That's the only science that's real. Y es la única ciencia que es verdadera. Everything came from Him, Todo vino de Él, created by Him, fue creado por Él and is for Him. y es para Él. We are in Him before the foundation of the world. Estamos en Él antes de la fundación del mundo. In fact, Jesus says in John 17, De hecho, Jesús dijo, Father, I desire that they also whom you gave me be with me where I am, that they may behold my resurrection, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesus knew that He was the Christ, Jesús sabía que Él era el Cristo, but He had to come as the shadow to minister to the people who were in the shadows. pero Él tenía que venir como la sombra para ministrarle a los hombres que estaban en la sombra. He was the shadow of His Father. Él era la sombra del Dios invisible. In fact, in Luke, it says the shadow of the angel was over Mary before Jesus was conceived. De hecho, dice la palabra que el Espíritu Santo vino como sombra y cubrió a María para concebir al Hijo de Dios. Man has been in the darkness in this dimension forever. El hombre ha estado en la dimensión de las sombras por toda eternidad. It was not until He resurrected that the glory filled the earth. No fue hasta que Cristo resucitó que la gloria llenó la tierra. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only does wondrous things, and blessed be His glorious name forever, and let the whole earth be filled with His glory. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. And over in Numbers 14, it talks about that. Y en número 14 también vemos esto mismo. Then the Lord said, I have pardoned according to your word, but truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. His resurrection not only returned our reconciliation back to the Father, Su resurrección no solamente reconcilió al hombre con el Padre, but it filled the earth with the resurrection. pero llenó la tierra con la resurrección. The earth is filled with resurrection. La tierra está llena de la resurrección. That means we are living in the garden. ¿Ves? Esto quiere decir que vivimos en el jardín del Edén. Every day you have a choice to eat from the fruit of which tree. Y cada día tú tienes la opción de escoger de qué fruto vas a comer. You can eat from the tree of the knowledge of good and evil Puedes comer del fruto del conocimiento del bien y del mal and live in the linear mentality of duality, y vivir en la mentalidad dual de este mundo. or you can eat from the tree of life, which is the glorious resurrection of Christ. O comer del árbol de la vida, que es la gloriosa resurrección de Because Cristo. the earth is reproducing after what Christ did at resurrection. Porque la tierra está reproduciendo lo que Jesús hizo después de la resurrección. But if your perception is this world is your reality, Pero si tu realidad y tu percepción son este mundo, everything is hidden in plain sight. todo está escondido en plena vista. Because your eyes and your ears are not open to the glory that's in the earth Porque today. tus ojos y tus oídos no han sido despertados a la gloria de la resurrección. All the nonsense going on in the earth today has got nothing to do with who you are. Y todo las cosas sin sentido que vemos que están pasando hoy en día no tienen nada que ver con quién tú eres. If you want to plug into the drama and be elevated by some kind of emotional high from choosing one party or disagreeing with somebody else, have at it. Si quieres vivir en el drama y quieres vivir en si un partido político o el otro, vive en esa dimensión. All you're doing is stealing the resurrection power that's in who you are. Lo único que estás haciendo es robándote a ti mismo del poder de la resurrección que habita en ti. And all that does is shorten your lifespan physically. Y esto lo que hace es reducir tus años de vida. There was a scripture in John, I believe it's in Luke, where Jesus, before he goes to the Mount of Transfiguration, he says, there's some here that will not taste death. Y
Antes de que Jesús fuera al monte de la transfiguración, les dijo a sus discípulos, hay aquí entre nosotros, algunos no verán la muerte. Now, Jesus is talking about the senses of taste. Y él está hablando del, no gustarán la muerte, dijo, está hablando del sentido del gusto. The same emotional feeling you get drinking or eating or tasting, La misma sentido emocional que tú tienes al comer, al beber, smelling, oler, all your senses, todos tus sentidos. that's how Jesus compares physical death. Así es como Jesús compara la muerte física. Think about that. Piensa en eso. Everything that you're doing to satisfy your senses in this dimension Todo lo que haces para satisfacer tus sentidos en esta dimensión ends with physical death. termina en muerte física. And it's no greater or no worse than the senses that you're pleasuring every day in this dimension. Y no es ni más grande ni peor de los sentidos que estás experimentando aquí en la tierra. Because emotional highs and feelings are all driven by the senses. Porque los altos y bajos emocionales todos están siendo dirigidos por nuestros sentidos. We are physical, we believe we're physical beings, so we want to satisfy our senses. Y entonces creemos que somos seres físicos y necesitamos satisfacer nuestros sentidos. And at the end of that satisfaction, Y al final de esa satisfacción the light turns off. se apaga la luz. That's physical death. Esa es la muerte física. He overcame not only physical death, but spiritual death. Él no solamente venció la muerte física, sino la muerte espiritual. So you want to live as long as you want to live, you can live Tú quieres vivir cuanto tiempo quieras vivir, because you have resurrected. porque has resucitado, Because this is not your home. porque esta no es tu casa. So you just step out of these clothes and walk directly into the dimension of where you are from. Simplemente te despojas de esta vestimenta y regresas al lugar de donde tú eres. That's the resurrection language of glory. Ese es el lenguaje de gloria de la resurrección. Jesus was on this earth 40 days, Jesús estuvo en esta tierra resucitado por 40 días, which was the number of days that it rained on the earth. que fue el número de días que llovió durante el diluvio. His glory returned the glory back to the earth before the flood. Y Dios trajo otra vez la gloria que había antes del diluvio, la trajo otra vez a la tierra. The glory fills the earth. La gloria llena la tierra. Live in that resurrection every day. Vive en la resurrección todos los días. Listen, you should expand, your spirit should be expanding, you should be rejoicing. There should be no sickness in your body from Tú this debes point on. estarte expandiendo, tu espíritu debe estar regocijándose y tu cuerpo no tiene por qué tener ninguna enfermedad. The sickness that's in the body of you is because of the image you have adopted. Y la enfermedad que está en tu cuerpo es por la imagen de ti mismo que tú te creaste. When you lose that image and become the resurrection, Cuando tú mueres a esa imagen y te vuelves la resurrección, there will be no disease in your body no habrá enfermedades en tu cuerpo, because that has no image. porque la resurrección no tiene imágenes. Disease is looking for someone with an image. Y la enfermedad está buscando a gente que se ha creado su propia imagen. Disease is looking for someone with an image. La enfermedad está buscando a gente que creó su propia imagen. The people that can define the sickness that's in their body are the ones that have an image for the disease to live in. My goodness. Las gentes que crearon los nombres y la imagen de una enfermedad son los que se crearon a sí mismos su propia imagen. Have you noticed how medical and science always want to give a name to something? ¿Y usted se ha fijado cómo los médicos y la ciencia siempre le quieren dar un nombre a las enfermedades? They have to give the disease an image. Tienen que darle a la enfermedad una imagen. And if your image is attracted to that image, it'll rest inside of you. Y si tu imagen que tú creaste atrae esa imagen, la va a traer. Cree en esa imagen, la va a traer a ti mismo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Thank you, Father. Father, I just speak resurrection glory over every person listening to this broadcast. Yo hablo gloria de resurrección sobre cada persona que está en esta transmisión. Every image of disease that are in these bodies leaves now. Y toda imagen de enfermedad que está en sus cuerpos se va ahora mismo. The hearts and the minds of your people are awakening to their origin. Y las mentes y los corazones de tu pueblo se están despertando al origen como los creaste. Clothe this generation in your resurrection glory.
viste esta generación de tu resurrección y de tu gloria. Break all the strongholds they have had and are adopting to this dimension. Y rompe todas las estructuras que los atan a esta dimensión. Destroy the image that they have used to connect to this dimension. Y destruye las estructuras que los conectan a esta dimensión. And I ask that the next generation be raised up in the image of the resurrection. Y yo oro para que la nueva generación se despierte a la imagen de Cristo resucitado. And I see it done. Y lo veo hecho. Thank you, Father. Gracias, Padre. So until we come together again, Hasta que nos volvamos a ver. I love you. Los amo mucho.